In progress. Claro. Es que pues yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, veíamos física y tocaba hacer esto, pues unas operaciones. Pero entonces tiraba así el resultado, como pues el resultado arriba sobre otro resultado, ¿me hago entender? Toca darle como una función para que saliera el resultado que es. O sea, ¿sí me hago entender? No. Es que no sé cómo explicarlo. Salía como en fracción, pero pues no sé cómo, es que Ah, tocaba hacerle ya. algo para que salga un número normal, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero no sé cómo hacerlo, o sea, no me acuerdo. ¿Puedes compartir pantalla de tu calculadora, por favor? Te muestro la Mm, tecla. qué oso, pero bueno. Fíjate, es que ya es una operación y le sale en fraccionario. Y que hay un número en la una tecla de calculadora que la transforma Pues de me toca es como A ponerla como sobre de A sobre AB. voltearla, ¿no? Sí. Por lo general, si tu calculadora es viejita como las mías, está en la parte izquierda. Ah, no. Y si te digo que no veo nada. ¿La agrando? No, o sea, la calculadora. ¿Comparto pantalla? No, no es que no es que. Tenla quieta, por favor, tenla quieta. ¿Ustedes ven ahí? O Ese, si quiero, mando una foto mejor a sí, alguien, sí, por. a alguien y que alguien se la muestre. Sí, sí, por. ¿Quiénes están allá? Ah, ya ¿Quién sé, está ya sé allá? dónde va a mandar. Sí, gracias. Creo que es SD. Creo que aparece como una S. Ay, me disculpen, por favor. Ah, no, no está. Profe, lo mandé por el grupo de Telegram.
¿Ustedes están confirmando el horario de tutoría? Parece ya no va a ser los miércoles, sino que como que lo quieren mover para los viernes. ¿En qué vamos? ¿En la duda de la calculadora? ¿Ya me compartiste la imagen? Sí. Sí, profe, por Telegram. Sí. Sí, la tecla de S, flechita D. Sí, ya, gracias. ¿Tiene nada? Sí, es esa. Tú pones Bueno. 9 y escucha que pones, digamos, 5 y te va a aparecer 9 sobre 5. Lo quieres transformar y te va a aparecer el número decimal. Bueno, Más dudas, más inquietudes del No, parcial o matemáticas, que no sean de globalización. ¿No hay preguntas? O sea, ¿para el parcial estamos bien? No, pues por eso vamos a hacer los ejercicios. ¿Y cuál ejercicio? Uno parecido al de la caja. ¿Parecido al de la caja? Es que el de la caja era único. No, similar. Similar, o sea, el de la caja sí era, o sea, me refiero, solo había ese ejercicio de aplicación. Mentiras. Vamos a ver, pero sí creo que solo había ese parecido al de la caja. Bueno, vamos a desarrollar un ejercicio parecido al de la caja, que era calcular el volumen de la caja, la función de volumen y determinar qué valores aplican ahí, es decir, el rango. ¿Listo? Entonces, vámonos primero a nuestro texto. A ver. Aquí hay ejercicios, bueno, que vamos a buscar primero el ejercicio de la caja y vamos a buscar uno parecido por ahí. Aquí. En ciencia, el ejercicio era buscar determinar el dominio y el rango de una función. Si la función f determina el dominio, creo que por aquí está. Aquí está el de la caja, ¿cierto? Listo, entonces ahí para abajo tienen que haber ejemplos. Están los ejercicios. La estadística muestra que cada vez más de automóviles cargan ellos gasolina automóvil. La siguiente función dentro de como porcentaje de Estados Unidos. En el caso de T, a ver, de los que están ahí, de los ejercicios que están ahí. No, cualquier. No, o sea, cualquiera. Uno que les diga, tengo duda, ese lo puedo solucionar, ese ni siquiera va a ser el parcial, ese no me interesa, algo así. Por ejemplo, ¿ustedes cómo desarrollarían el ejercicio 36? Si les aparece en el parcial el ejercicio 36. ¿Cómo desarrollarían ese ejercicio 36? O sea, les aparece, usted está el día de su parcial. Dice, calcule el dominio y el rango de la siguiente función. El dominio de la función. Le dice f de x igual a raíz de x menos 1 sobre x más 2 factor de x menos 3. ¿Cómo desarrollarían eso? O sea, ¿cuál sería la opción? Escucho sugerencias. Yo sé más o menos, creo. Cuéntame. Sería sacar la raíz, o sea, quitar la raíz. ¿Se podría? ¿Y cómo la quitamos? No se podría, digamos, que x menos 1 se elevara al 1 medio, creo que es así. O algo así, creo. O sea, sí, eso lo puedes hacer. ¿Pero qué? Pero, o sea, al final llegarías hasta ahí porque no puedes operar la x. Tendrías que desarrollarlo. Ojo, mira, el punto dice, determine el dominio. ¿Qué es determinar el dominio? Yo voy a buscar qué conjunto de x tienen sentido en esa función. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Las restricciones.
¿Cuáles son las restricciones? La primera, siempre que usted haga un fraccionario, que lo de abajo jamás me tiene que dar 0, jamás. ¿Listo? Jamás me tiene que dar 0. Y que lo de arriba puede ser diferente de 0. Pero como es raíz cuadrada, ¿qué restricción es? Que no puede ser negativa, lo de adentro no puede ser negativa. Entonces, ahí para ella empiezo a ubicar las X. ¿Listo? Entonces, listo, vámonos. Bueno, ya copio el ejercicio y les comparto pantalla. Entonces dice que fx x más 2 factor de x menos 3. Y le piden hallar el dominio. Ahí ya está el ejercicio, fx. Calcule el dominio. Entonces, ¿qué restricciones hay? Listo, usted tiene que saber que la primera restricción es que lo que está en el denominador no puede ser 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué restricción va ahí? Tiene que x más 2, ¿cierto? X más 2 por x menos 3 tiene que ser diferente de 0 para que se cumpla, ¿listo? Entonces, ¿qué me interesa? Ubicar los valores en donde el x, donde eso me da 0. ¿En dónde eso me da 0? Cuando un producto, cuando yo tenga, si esto vale 0, o sea, si esto vale 0, esto por esto me va a dar 0. No me sirve. ¿Listo? O que este x menos 3 me dé 0 por este número, sin importar cuál sea, me da 0. Entonces listo. Ya encuentro ahí las restricciones. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Diga que este vale 0. Este x menos 3 vale 0. Entonces, ¿qué le quedó? X más 2. El otro de 0. Listo. Va a ser igual a ¿qué? A 0. Así vamos a entrar como despejo. ¿Listo? Sencillo. Despejo esto. Bueno, es x más 2. Es lo mismo que tener que x es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces ya, cuando obtenga ese menos 2, queda descartado el menos 2. ¿Por qué? Porque cuando yo venga aquí a reemplazar aquí el menos 2, en esta x, esto me va a dar 0. Y 0 por cualquier número aquí me va a dar 0. Por lo tanto, no tiene sentido. Listo. Entonces ahora vámonos con el otro. ¿Cuál era el otro? X menos 3 igual a 0. ¿Cuándo eso vale 0? Cuando x es igual a 3 positivo. Listo. Entonces el 3 también ya queda descartado acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto puede ser 0 por cualquier número aquí y me va a dar 0. ¿Listo? Solo ya tengo esos dos números que no pueden ir en el denominador. ¿Y cuál es la otra restricción? Raíz de x. Cuando la raíz es cuadrada no puede quedar adentro un Positiva. número negativo. Exactamente. Tiene que ser positiva. Entonces, ¿qué implica? Esto implica que x menos 1 tiene que ser ¿qué? Mayor o igual que 0. ¿Listo? Despejo la x. Entonces significa que la x tiene que ser mayor o igual que el 1. ¿Listo? Ahí tengo mi dominio, mi rango. Usted dirá, pero yo no veo nada. Yo no veo nada. Entonces, ¿qué vamos a identificar acá? Cuando es igual, me estoy refiriendo a un punto. Cuando es mayor o igual, me refiero a todo sí, digamos, como un intervalo. Entonces, para que lo vean mejor aún, vamos a hacer la recta real. ¿Listo? La recta. Aquí lo van a hacer. Aquí. Bueno, aquí yo tengo el 0. 1, 2. No mentiras, porque estos valores negativos, ¿no? Puede ser el valor negativo más pequeño, menos 2. Aquí el menos 2, 0, 2 y bueno, el 4. Listo, bueno, eso aplica ahí para todos. Entonces, en el numerador, ¿qué voy a tener? En el numerador me interesa el x mayor o igual que 1. Entonces vengo a mi recta, digo, aquí voy a trabajar
raíz de x, raíz de x menos 1. ¿Listo? ¿En dónde esto va a ser positivo? ¿Desde qué punto? Desde el 1, voy a tomar el 1, desde este punto en adelante, ¿listo? Voy a trabajar con estos puntos. Es decir, aquí esto va a ser positivo, todo esto va a ser positivo, y aquí esto va a ser negativo. ¿Cómo lo compruebo? Fácil, tome cualquier valor de los que están en esta recta, desde este punto hacia atrás. ¿Qué? Ay, ese era 3. Perdón con ustedes. Ya. Esta es la magia de la tecnología que me permite. Bueno, ya, listo. Ahora sí. Vuelvo a hacer x menos 1. ¿Listo? Me interesa saber desde dónde están negativos. Desde el 1. Quiero poner 1. ¿Listo? Desde este punto en adelante, todo es positivo. Sin importar cualquier número utilice. De ahí en adelante, todos son negativos. De ahí hacia atrás, todos son negativos. ¿Listo? Todos son negativos. Y en ese punto es 0. ¿Listo? Al reemplazar. Vámonos con x más 2. Con el x más 2. ¿En dónde esto es qué? 0. ¿En qué punto esto es 0? En menos 2. Ah, sí, en este punto. En este punto. ¿Y en todos los demás? ¿Qué pasa? Ven, aquí está en menos 2. A partir de este es positivo. Positivo. Y en este es negativo. Y en este x menos 3, sí, x menos 3. ¿En qué punto no? ¿En qué? En el 3, creo que este sí es acá. X es igual a 3. En este punto no está definido. En este punto es 0. De aquí para allá es... ¿Qué pasa? Positivo. Positivo es. Y aquí para allá es todo negativo. Listo. En algunos puntos, en algún conjunto, usted ve en dónde no tiene sentido esa función. Usted tiene que buscar los números que sean mayores o iguales que el 1. Los números mayores o iguales que el 1. ¿Listo? Y además de eso, que sean diferentes del menos 2 y del 3. ¿Quién es el dominio? Y aquí lo puedo ver con este gráfico. O sea, en estos puntos es donde no tiene sentido. Aquí y aquí. De resto me sirve todos. Pero aquí está la primera restricción. ¿Verdad? Esta es la primera restricción. Tienen que ser mayores que 1. Entonces solo me sirven de aquí hacia allá. ¿Cierto? De los puntos que están ahí no puede ser ni el menos 2 ni el 3. Solo el menos 3. Ese no me O sea, que sería 4 como infinito más o menos. No. Sería, ¿desde qué punto? Mira, desde el 1. Sí. Desde el 1. ¿Y 3 abierto? Desde el 1. ¿El 1 va cerrado? Sí. Sí, la cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta el 3, que no lo toma. Unido con el, ¿qué? El 3, que tampoco lo toma, coma, infinito. Prefiero una pregunta, ¿y cuándo se considera que un dominio son los reales? Cuando todos los x pueden estar en la función. Por ejemplo, digamos, tengo mi función, que tengo una función f de x es igual a 2x más 3. ¿Hay alguna restricción en esa función? ¿Hay algún x que no tenga sentido en ese 2x más 3? No, yo puedo poner tanto positivos como negativos en cualquier orden que yo quiera. Entonces, significa que en este caso, el dominio son todos los reales. Y en este caso, serían, ¿qué? Los elementos que van desde el 1 hasta el 3 abierto, unido con el 3 en adelante. Otra forma de escribirlo es que usted puede tomar que los x mayores o iguales a 1, exceptuando el elemento 3. Listo, eso podría ser otra forma de escribirlo. ¿Cuál es la otra forma que lo escribíamos? En letra. Bueno.
Todos Es los que números del 1 mayores o iguales que 1, exceptuando el número 3. Ese es el dominio. ¿Qué es el dominio? Son los números que tienen sentido. Los X que tienen sentido, incluir ahí. Que por lo menos, mire aquí en esta parte, aquí. ¿Qué pasa si yo pongo el -2? Reemplace el -2. Donde esté la X, reemplace el -2. ¿Qué va a pasar? La raíz me va a quedar como indeterminada, no tiene solución. Es decir, ese -2 no iría ahí. ¿Qué pasa si reemplazo el 0? Me va a quedar igual en la raíz negativa. Entonces, una raíz negativa no existe, por lo tanto el ejercicio no se puede desarrollar. Por lo tanto, el elemento 0 no pertenece al dominio. ¿Qué pasa si pongo el elemento 3? Bueno, la raíz me va a quedar raíz de 3 menos 1 es 2. Raíz de 2 positivo, sí, claro, existe, así lo puedo desarrollar. Pero en el denominador, bien ahí donde dice x menos 3, si reemplazo me va a quedar 3 menos 3, 0. 0 por x más 2, bueno, ahí me va a dar 0 por 5, me va a dar 0. Y me va a quedar raíz de 2 sobre 0. ¿A qué es igual eso? Eso no tiene sentido, no tiene solución. Por lo tanto, ese elemento 3 no pertenece al dominio. ¿Qué es el dominio? Los x que yo puedo, ¿qué? Como poner en mi función y que tenga solución. Es eso. ¿Quién va a ser el rango? Ah, pues el rango son todos los elementos que son el resultado. Pero eso lo vemos más adelante. No sé si quedó claro ese ejercicio. No sé si quedó claro. ¿No? Preguntas de ese ejercicio. Inquietudes de ese ejercicio. Otra forma que usted puede calcular el dominio es véngase a la gráfica. Véngase a la gráfica. ¿Listo? Y gráfica, puedo decir que esto es y igual. Y igual. ¿Qué? Raíz de x más 1. Necesito el raíz. Raíz de x menos 1. Raíz de x menos 1. Dividido entre. Era x menos 2. Más 2, perdón. Más 2. Factor de x menos 3. ¿Listo? Ahí está. Grafique esa función. Grafique. ¿Listo? ¿Qué va a tener esa función? Ah, mire, esa función me está diciendo. El dominio. ¿Quién es el dominio? Los elementos de x. Mire, arranca desde el 1. Desde el 1. ¿Listo? Pero, si se dan cuenta, jamás toca el 3. ¿Listo? Jamás toca el 3. Ah, entonces, ¿el dominio quién va a ser? El dominio van a ser todos mis elementos desde el punto 1 en adelante, exceptuando este puntico de aquí. No con una X, que siempre es de la X. Exceptuando este puntico acá. Ese no va. ¿Listo? El resto son todos. Esa es la forma de ver el dominio. Usted lo puede hacer gráficamente o teóricamente. ¿Listo? ¿Otro ejercicio? Otro ejercicio, listo. Creo que me deja ver en la anterior página. Cuéntame. ¿Me podría dejar ver la página de ejercicios, por favor? ¿Esa? ¿Esa o la página de ejercicios del libro? No, esa. Ok. No sé por qué el infinito no se toma. ¿Cómo así el infinito no se toma? O sea, no sé. Gracias. Porque cerrado es que usted toma ese elemento. Y si usted dice dejo cerrado infinito, significa que está tomando un infinito. Y está demostrado que hay un número más grande que el infinito. Infinito más 1, infinito más 2. Entonces no puede dejar. O sea, el infinito siempre va. Sí, el infinito siempre va abierto. El infinito es infinito. Hay gente que ha demostrado que hay infinitos más grandes que otros infinitos. No sé cómo, pero lo ha demostrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué conjunto es más grande? ¿Los números reales? Perdón, ¿los números naturales o los números enteros? ¿Qué conjunto es más grande? ¿Los enteros son más grandes? Entre naturales y enteros, ¿qué conjuntos son más grandes? ¿Será?
Uno diría que sí, ¿no? Pero en teoría uno diría, los números enteros son el doble de los números naturales, ¿cierto? Pero no. Los números enteros y los números naturales son exactamente igual de tamaño. Exactamente igual. ¿Cómo lo hacen? Después les muestro. Simplemente asóciale a los pares los números positivos y los impares a los números negativos y ahí tiene exactamente la misma cantidad de números. ¿Listo? Como eso hasta el infinito. Listo. Por ejemplo, decían que los números racionales irracionales son más grandes que los enteros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted hacía la misma afirmación. No, usted puede abarcar del intervalo 0, 1 a todos los números 1, 2, 3, 4, solo intervalos así. Pero siempre le va a quedar el número 1 sin agrupar. Entonces ya determinaba que los números... Pero eso es teoría de conjuntos, no los aburro con eso. ¿Qué? Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Vámonos al texto. Al texto. Otro ejercicio que digan ahí no está imposible desarrollar. No está. Este es de dominio y de rango. El 37. El 37. Sea f una función definida por la regla f de x es igual a x cuadrado menos x. Pero hagamos un poco. X cuadrado menos x menos 6. Determine el dominio de f. ¿Verdad que lo puedo determinar desde ahí? Sí, claro. Ya vamos a ver el procedimiento. Calcule f con x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 medio, 1, 2 y 3. Listo, lo podemos hacer. Utilice los resultados obtenidos en las partes A y B para trazar la gráfica. Listo, pues graficamos, sencillo. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Bueno, copiar el ejercicio. Ya les comparto pantalla. Entonces tengo f de x es igual a x cuadrado menos x menos 6. Menos 6. ¿Listo? Ahora sí, me dice determine el dominio de f. Determine el dominio de f. ¿Ahí ven? ¿Ahí alcanzan a ver? ¿O escribo más grande? ¿Sí más grande? Los veo allá. Ok, listo. Entonces, el dominio. ¿Qué es lo que yo le puedo hacer a este x cuadrado menos x menos 6? ¿Será que esto lo puedo factorizar? La puede factorizar. Bien. ¿Cómo sería el proceso de factorización? X menos X más. X, X menos 2, X más 3. x menos 2 y x ¿qué? Más 3. Más 3. Bueno, va un 3. Menos. Menos 3, perdón, menos 3. ¿Así? Casi. Entonces, para los... Hazme una pregunta. ¿Cómo salían esos números? Usted tiene que buscar, ojo aquí, usted va a identificar acá. Usted tiene que buscar, bueno, el x ve por acá, para que me dé el x cuadrado. Usted tiene que buscar dos números que al sumarlos me den menos 1, que al sumarlos me den menos 1, y que al multiplicarlos me den menos 6. Es decir, al 2 y el 3 dan 6. Sí. Pero si usted hace... 2 y X menos 3. Usted hace que x más 2 por x menos 3, ahí ya tiene la factorización. ¿Listo? Y casualmente este es el mismo denominador del anterior, ¿cierto? Del anterior, sí, sí. Pero aquí, ¿qué restricción hay aquí? No puede ser igual a 0. No. Aquí no hay ninguna restricción. Yo puedo multiplicar dos números positivos, dos números negativos, el 0 con el 0, ¿listo? Aquí no tengo ninguna restricción. Y si yo no tengo ninguna restricción, ¿cuál será el dominio? ¿Los reales? Los reales. El dominio son todos los reales. ¿Listo? Si lo quieres escribir así, o lo puedes escribir desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Eso está muy fácil, muy sencillo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes de este ejercicio. Listo.
No, ese día en el parcial a mí se me olvidó factorizar, no doy esto. ¿Qué puedo hacer? Fácil. Vaya a su graficadora. ¿Listo? Cualquier programa que grafique. Y, ¿qué? Escriba la función x cuadrado menos x menos 6. Ahí está. Y mire en donde esa imagen no tiene, donde no, esa función no tiene imagen. Ah, no, esto tiene imagen en todo lado. En todos los x. Listo, por ejemplo, este menos 24 va a tener una imagen por ahí arriba. ¿Listo? Este 24 también va a tener imagen. Ah, listo. O sea, no hay espacios vacíos en el eje x. Ah, por lo tanto, son todos los reales. Profe, yo Cuéntame, tengo una pregunta. cuéntame. O sea que, digamos, todas las gráficas, digamos, que sean cuadráticas, siempre va a ser con su dominio real, ¿Me repite la última parte, todas por las favor? funciones cuadráticas. Todas las funciones cuadráticas, ¿qué? Todas las funciones siempre van a ser de dominio. ¿Qué? Pues, sí, más o menos ya entendí. Ya almorcé y ya tengo hambre. Ya tengo. Tú me estás diciendo, ojo con los micrófonos, ojo con los micrófonos. Que entonces que cada vez que tú veas un x cuadrado, el dominio son todos los reales. Tú me estás diciendo eso. Te voy a decir de sí y no. Eso. Cada vez que yo tenga un x cuadrado aquí, eso me garantiza que aquí puedo incluir números positivos, negativos o el cero. Pero digamos, ¿qué pasa si yo tengo un ejercicio de este tipo? X al cuadrado menos 3 raíz de x. ¿Quién sería el dominio? Ah, pues este me está diciendo, este no tiene ninguna restricción, pero este sí tiene una restricción. ¿Cuál es? Que no pueden ir aquí negativos, por lo tanto descarto todos los negativos, por lo tanto sería el dominio todos los números positivos, incluido el cero. ¿Listo? Esa sería la restricción que habría en eso. ¿Listo? Entonces, por lo general, cada vez que haya un x cuadrado no hay restricción. La restricción está en las raíces y en los fraccionarios. ¿Listo? Es eso. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Listo. Bueno, vamos a ver hasta aquí. ¿Qué? Y si pueden mirar los ejercicios que están en la plataforma de campus virtual, pueden desarrollarlos. ¿Listo? Y si tienen dudas, inquietudes, este miércoles a las 4 de la tarde, juradito que estoy virtualmente, atiendo tutorías. ¿Listo? ¿Tienes clase? Bueno, no importa, buscamos otro espacio antes del parcial. El parcial es de 4 a 6, ¿sí? Entonces, ¿de 2 a 4 tienen clase? Profe, el jueves tenemos clase como de las 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Tienen clase todo el día? Algunas. Es que algunas ven en la mañana y empezamos clase a las 11. El jueves. Bueno, listo. Entonces, desarrollo los ejercicios y mañana, cualquier día, yo estoy ocupado mañana. Me inscribo. Cuéntame. No, es que tú levantas y así es así. Bueno. Listo, ahí, para que tengan más dudas, más inquietudes, algo así. Vamos entonces con nuestro texto ahora sí. Hasta aquí alguien que tenga dudas de qué es una función. Hasta aquí, alguien que tenga alguna duda de qué es una función. No, yo no entiendo qué es una función. Bueno, perfecto. Entonces, una función es una relación. ¿Listo? Una función es una relación. Entre un número X, le hago algo, lo multiplico, lo sumo, lo resto algo, y me da un número Y. ¿Listo? Entonces, sean S de T y R de T. ¿Listo? Vamos nosotros a aprender ese S de T, S de T, y después el PT, que son ya las funciones de costo y de ingreso. Respectivamente, los gastos y los ingresos del gobierno federal en cualquier momento T, medios en miles de millones de dólares. Las gráficas de estas funciones durante el periodo de 1990 al 2000 se muestran en la figura 33. Aquí está. ¿Listo? Usted ve esta gráfica. ¿Qué puede interpretar de esta gráfica?
Están los gastos y los ingresos. ¿Qué puede interpretar? Fácil, vea. En el 92 usted puede decir, los gastos que tenía ¿qué? ¿De quién decía? ¿Qué? ¿De quién es que estamos viendo? El gobierno federal. ¿Listo? Los gastos que tenía en el año 92 eran superiores a los ingresos. ¿Listo? Y así, los gastos siempre fueron superiores a los ingresos hasta que llegaban al año más o menos 97, en donde los gastos eran iguales a los ingresos. De ahí en adelante, digamos, hay como una bonanza, hay un periodo de utilidad, ¿listo? En donde, digamos, o sea, se empieza a ver el dinero o algo así, ¿listo? Esas son las funciones que ustedes van a poder identificar, ¿listo? Y mira aquí lo que dice. DDT es igual a RT menos ST, ¿listo? Ingreso menos el costo. Cuando el DDT sea positivo, ¿qué? Digamos la empresa, en este caso el gobierno federal, o sea, está ganando, es rentable ese negocio. Cuando sea negativo, usted va en pérdida, ¿listo? Y tiene que además mirar como la tendencia, el crecimiento. ¿Para qué nos sirve eso? La pendiente, ¿listo? Eso es que nos vamos allá. Listo. Listo. La diferencia RT menos SDT da el déficit superávit en miles de millones de dólares en cualquier momento T si RT menos SDT es negativa o positiva. Es lo que yo acabo de hacer. ¿Listo? Esta observación sugiere que podemos definir una función D cuyo valor en cualquier momento esté dado por RT menos SDT. La función D, la diferencia de las dos funciones R y S se escribe D igual a R menos S. Es decir, me está diciendo que yo puedo operar las dos funciones. ¿Listo? Yo puedo coger, digamos, la forma algebraica de una función y operarla con la forma algebraica de la otra función. ¿Listo? Y así puedo obtener el superávit. Es decir, yo puedo operar las funciones. ¿Cómo operamos las funciones? La mayoría de las funciones se forma a partir de otras funciones. Por lo menos. Me disculpan, por favor. Aquí ya. Por lo general, más simples. Por ejemplo, podemos ver la función f de x, 2x más 4, como la suma de dos funciones, g de x, 2x y 4. O sea, aquí tengo esta, 2x más 4, ¿cierto? Este 2x es una función y este 4 es otra función. ¿Listo? ¿Qué hicieron? Sumaron las dos funciones, ¿para qué? Para formar una sola función. Es decir, listo, yo voy a hacer eso. Bueno, aquí entonces, suma, diferencia, producto y cociente de funciones. Bueno, la suma, voy a sumar normal. Diferencia es la resta. Simplemente el signo me va a cambiar. Lo que es positivo lo va a volver negativo, lo que es negativo me va a volver positivo. El producto es la multiplicación. ¿Listo? Yo sumo lo que más. Y el cociente que es de la forma A sobre B. ¿Listo? Entonces nos dice, esto es una definición muy formal. Sean f y g funciones con dominios A y B. Ya conoce el dominio, sabe sacar el dominio. Entonces, la suma de f más g, la diferencia y el producto de f y g son funciones con dominio A intersección B por la regla D. Me explico. Coja esas dos funciones, ¿listo? Ellas sean suma, en resta o en multiplicación, ¿listo? El dominio que usted tenga, el dominio, es decir, si en mi primera función f el dominio eran todos los reales y en la función g el dominio eran los reales positivos, usted interseca esos dos conjuntos. Interseca. Es decir, ¿en cuáles se repite? Los reales positivos. O sea, en el f más c, la función f tiene dominio todos los reales. Todos los reales. Positivo, negativo, cero. Y la función g tiene dominio reales positivos. ¿Quién va a ser el dominio de la suma entre esas dos funciones? La intersección o los elementos que se repiten en ambos dominios. ¿Quiénes son? Los reales positivos. Al igual va a pasar con la resta y con la multiplicación. ¿Listo? ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Listo? Con la división. El cociente f sobre g de f y g tienen dominio A intersección B, excluidos todos los miembros de x, de modo que g de x sea igual a 0. Entonces, pues también va a ser la intersección, pero usted le va a sumar la condición de que g de x no puede ser 0. Es decir, lo de abajo jamás va a ser 0. Me explico. F de x son todos los reales. F de x son todos los reales. Y g de x también son todos los reales. Interseque todos esos elementos
pero con la condición de que el de abajo tiene que ser diferente de 0. ¿Quién sería el dominio de esa función f sobre g? Intersectos, ¿qué les da? Todos los reales. Pero abajo no puede ir el 0. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer con el 0? Tiene que quitar ese elemento 0 de el dominio. ¿Listo? Ya no me preocupen que ahorita vamos a ver un ejercicio y nos sale más sencillo. Entonces, ya no les... O sea, f de x, raíz de x más 1 y g de x, 2x más 1. Determina la diferencia del producto y el cociente de las funciones. Entonces, sumarlo es fácil. Ayuda. Mira, Venga. ayúdame. Ojo con los micrófonos, muchachos. Geraldine, tienes tu- Geraldine López. Compartir. Listo. Entonces, veníamos diciendo. Sume estos dos. Bueno, aquí en este caso no hay mucho que pueda sumar. Me va a quedar la misma función. O sea, sí. Esto es f y esto es g. Como no hay términos semejantes, va a quedar igual. ¿Quién es el dominio acá? De f de x, ¿quién es el dominio? No. Mira aquí donde dice solución. Como el dominio de f es el conjunto A, que viene desde -1 hasta infinito. Me interesa que lo que esté dentro de la raíz sea positivo. ¿Para qué se cumpla si yo pongo el -1? ¿Se cumple? O sea, ¿se puede desarrollar la raíz? Si pongo el 1, el -1 da 0. Y raíz de 0 es 0. Por lo tanto, sí se puede desarrollar. ¿Qué va a pasar? Que el dominio de mi función f, mírelo, aquí está. Va a ser desde -1 hasta infinito. ¿Listo? Desde -1 hasta infinito. ¿Listo? Y el dominio de g, ¿quiénes son? Desde los números reales. ¿Listo? Interseque estos conjuntos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Intersección b es igual. -1 está infinito. Necesitaba con infinito. El método de los cementerios. ¿Se acuerdan que lo planteamos la vez pasada? ¿Sí? ¿Con ustedes? ¿No? Listo, vamos a desarrollarlo por el método de los cementerios. El método de los cementerios, ¿qué es? Grafique una recta real. Grafique una recta real. Y a partir de esa recta, usted va a desarrollar el producto, o la suma en este caso. ¿Listo? Y va a determinar el dominio. Entonces, ya les comparto pantalla. Ya les comparto. Mientras escribo aquí. Entonces me dice, ya no escribió. ¿Qué pasó? No. Ahora sí ya. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo? ¿Quién es el dominio de f? La primera función. Son todos los elementos desde el -1. ¿Listo? Hacia allá. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que aquí va a dar positivo, 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 positivo. Y aquí en adelante es negativo, que no tiene sentido en mi raíz. ¿Listo? A partir de -1. ¿Y cuál es el dominio de b? Todos los reales. ¿Listo? ¿Qué? ¿Y este qué? ¿Cuál era la función b? 2x más 1. ¿Listo? 2x más 1. Bueno, todos aplican. Cuando valga 0, eso va a valer un positivo. Cuando valga -1, eso va a ser, creo que es cuando valga un medio, creo que es -1 medio. -1 medio, va, aquí da 0, aquí para allá es todo esto positivo. Y aquí esto da negativo. ¿Listo? Pero aquí da 0. Es decir, voy a intersecar estos dos conjuntos. ¿A partir de dónde tiene sentido mi función? Listo, a partir del -1. De aquí para allá. Todos estos números. ¿Listo? Aquí para allá. Todos estos. ¿Y desde dónde hasta dónde va esto?
Esto va desde ¿qué? Menos 1 hasta infinito. Que casualmente es la intersección desde menos infinito hasta infinito con el conjunto de menos 1 hasta infinito. Que este era el dominio de mi función g y este era el dominio de mi función f. No es más. Esto es ver cuáles se repiten en ambos. En ambos ¿qué? Del dominio. Es eso. No se preocupen, eso les va a salir después intuitivamente. De todos los ejercicios que vamos a desarrollar. Intuitivamente usted dice, no, los negativos no aplican. Cuéntame. ¿Puedes devolver otra vez que no alcanza a copiar algo? Ah, ok. Listo. Preguntas, dudas. ¿Qué tienes que explicar? Profe, Entonces, ¿podrías hacer otro tengo raíz cúbica de ejemplo menos 1 de 3? menos x. Porque es O sea, que... raíz cúbica de menos 1 menos x. ¿Será que eso sí tiene dominio? ¿Será que hay alguna restricción? Miremoslo aquí aparte. Si yo me encuentro con este ejercicio, tengo que f de x es igual a la raíz cúbica de menos 1 menos x. ¿Quién será el dominio de esa función? ¿Sí tendrá dominio? ¿Habrá restricciones de algo? ¿No puede ser negativo? ¿Sí? ¿No saben? Las raíces cuadradas, ¿qué me están diciendo? Cuando solo tengo este símbolo. Eso. Cuando solo tengo este símbolo me está diciendo que aquí hay un 2, ¿cierto? Y me está indicando que el número que esté aquí es el resultado de dos números que multipliqué. De un número que multipliqué por el mismo para que me diera este número. ¿Listo? Cuando yo tengo a la 3, ¿listo? A la 3. Ahí puede ser negativo, ¿no? Ahí sí puede ser negativo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, busque un número que al multiplicarlo por él mismo 3 veces, me dé el número de adentro. Es decir, que un ejemplo podría ser raíz cúbica de menos 1. ¿Quién es la raíz cúbica de menos 1? Un número que multiplicado por él mismo 3 veces me dé menos 1. Menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Por menos 1, 1 negativo. Entonces, cada vez que yo tenga raíces pares, solo positivos. Y cuando tenga raíces impares, se admiten positivos y negativos. ¿Listo? Volviendo aquí a nuestro ejemplo, ¿quién sería el dominio de la raíz cúbica de menos 1 menos x? ¿Quién sería el dominio? Los reales. Los reales. Cualquier número positivo o negativo puede estar ahí, ¿sí? Probemos con el 0. Me va a dar menos 1 menos 0, me va a dar menos 1, raíz de menos 1, ya desarrollado. Con uno negativo, menos 2. Entonces, menos 1 menos 2 me va a dar menos 3, raíz cúbica de menos 3. Bueno, eso es 1.70 y algo, ¿no? Creo que sí. Con uno negativo, con el menos 3. Entonces, 1 menos 1 menos menos 3 me da raíz de 2. Entonces, raíz de 2, raíz cúbica de 2. Raíz de 2. Raíz cúbica de 2, ¿cuánto es? 1.12 creo que. O 14. Bueno, no recuerdo. Ahí lo pueden verificar en sus calculadoras. ¿Listo? Pero entonces, cada vez que yo tenga raíz cúbica, o raíz quinta o raíz séptima, pueden ir negativos. Cada vez que yo tenga raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, no pueden ir los negativos. Listo. Al igual, entonces, bueno, yo ya sé que mi función f de x, mire, aquí está el dominio. Y mi función g de x, aquí está el dominio, los reales. De menos infinito hasta infinito. Bueno, en la resta es igual, no hay restricciones. Mentira, sí es. Esta, la intersección, al igual que esta, la restricción. ¿Qué pasa cuando los divido? F dividido entre g de x. ¿Cuál será el dominio de esta función? Destaca, ¿cuál será el dominio? ¿Cuál será el dominio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Reales positivos? No. ¿Por qué? Porque mira, el de arriba ya te viene condicionado que solo elementos positivos tienen que haber ahí. Entonces ya descarto del 1 hacia atrás, descartado. ¿Listo? ¿Por qué que el 1 hacia atrás? Mira, aquí me están diciendo el dominio del numerador. ¿Listo? Entonces, y el denominador, bueno, este me dice que no tiene restricciones, pero la restricción que aplica de esta forma es que el de abajo no puede ser 0.
¿Listo? Entonces, ¿quién será el dominio? Su dominio es menos 1 hasta infinito. ¿Listo? Que es la intersección del dominio de las dos funciones. ¿Listo? Junto con la restricción de que x sea diferente de un medio. ¿Por qué? Porque cuando esto valga un medio, el denominador va a ser 0. Y el 0 no tiene cabida acá. ¿Listo? Por lo tanto, el dominio lo va a definir como elemento que va desde menos 1 hasta un medio, unido con el elemento desde menos un medio hasta infinito. ¿Listo? Se puede identificar así el dominio. Vamos a graficarlo para que lo pueda ver de otra forma. Entonces, entonces, esto es igual. Entonces, y es igual a raíz de x más 1. Raíz de x más 1. Más 1, ahí está. ¿Qué? Dividido. Ay, no, no. Dividido entre ¿quién? 2x. Más 1, ¿sí? Ahí está la función. Entonces, miren el dominio. ¿Desde dónde arranca? Desde menos 1. ¿Listo? ¿Y qué pasa en el punto 0.5? Jamás llega a cortar ese punto. ¿Listo? Jamás llega a cortarlo. Ay. Entonces, este no es borrar x. Ay, menos 0.5. Borrar x menos 0.5. Ahí está. Jamás llega a cortar ese punto. Por más que, bueno, ahí dicen que sí lo toca, pero no, jamás. ¿Listo? Se aproxima, pero nunca. ¿Listo? Entonces el dominio va a ser desde el menos 1 en adelante. ¿Listo? Sin tocar el punto menos 0.5. ¿Listo? Lo puede ver gráficamente o lo puede ver. El texto. ¿Listo? Como intersecando los dominios de las funciones. ¿Listo? Pero eso es simplemente para calcular el dominio de función rotante. Entonces, ejemplo de aplicación. Funciones de costos. Suponga que Puritron, un fabricante de filtros de agua, tiene un costo fijo mensual de $10,000 y en un costo variable de menos 0.0001x cuadrado más 10x, y x va a variar desde 0 hasta 40,000. ¿Listo? Dólares, donde x denota el número de filtros fabricados por mes. Encuentra una función c que dé el costo mensual total que tiene Puritron en la fabricación de x filtros. ¿Cómo harían eso? Eso les sale en un parcial. ¿Qué harían ustedes? No, están en tu vida profesional, tu parcial. Están en su vida profesional. Ganan una asesoría, venga. Yo vendo filtros de agua. Le plantea esto. ¿Ustedes cómo desarrollarían esta parte? Ni idea. Ustedes ya lo saben. Ustedes ya saben desarrollar esa parte. Lo que pasa es que todavía como que no relacionan. Me explico. Vamos a ver. Vamos a leer otra vez el problema. Suponga que por una fábrica, un fabricante de filtros de agua, tiene un costo fijo mensual. ¿Listo? Es decir, fabrique o no fabrique, el señor tiene que pagar $10,000. La empresa tiene que conseguirse $10,000. ¿Qué? ¿Mensuales? Dice. Mensuales. Es el costo fijo. Fabrique 1, fabrique 0, fabrique 1,000,000. Es el costo fijo. ¿Listo? Y en un costo variable de, me dicen costo variable de. ¿Listo? Y x puede variar desde 0 hasta 40,000. ¿Listo? Entonces, donde x denota el número de filtros por mes. Entonces esto va a depender, esta ecuación, el costo variable, después un poquito más, un poquito menos. ¿De qué? De la cantidad de filtros que se produzcan. Listo. Encuentre una función c que dé el costo mensual total que quiere, bueno, esta fábrica, en la fabricación de x filtros. ¿Listo? Miremos la solución. El costo fijo mensual siempre es de 10,000. ¿Listo? Siempre. Ahí está. Independientemente del nivel de producción y la función constante f de x. Lo escribe. A continuación, esta función variable, el costo, describe el costo variable como el costo total que tiene la empresa a cualquier nivel de producción en la suma de costo variable.
La función de costo total requerida es, entonces, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, si usted siempre tiene que gastar los 10.000, ¿listo? Entonces, mire, aquí incluye los 10.000, ¿listo? Y este es el costo variable, es decir, además es un poquito más, un poquito menos. ¿Listo? ¿Qué va a hacer eso? Simplemente suma las funciones. En un contexto podría ser, digamos, le digo, usted como estudiante se gasta siempre, todas las semanas, bueno, todos los meses se va a gastar 1.000.000 de pesos. Independientemente de que venga a la universidad o de que no. Independientemente de que almuerce en tal lado, de que consuma tal producto, no. Usted siempre se va a comprar, se va a gastar 1.000.000 de pesos. ¿Usted necesita 1.000.000? Siempre. Esté estudiando o no esté estudiando, siempre. Y además de eso, dependiendo de ciertas características X, su ingreso va a variar. ¿Listo? Y le digo, ¿en cuánto va a variar? Menos 0.0001x cuadrado más 10x. ¿Listo? Eso es lo que va a variar. La pregunta es, ¿cuánto usted va a final de mes, cuánto necesita? Usted dice, pues lo que necesito es lo que ya viene establecido, o sea, en este caso los 10.000, más los costos que puedan variar. ¿Listo? A eso se refiere la función, no es más. ¿Listo? En este caso, voy a sumar mi función de costo variable más mi función de costo fijo. ¿Listo? Aquí está. Bueno, ahí en realidad como los X no hay términos semejantes, va a quedar igual. Y el X va a ser desde 0 hasta 40.000. A continuación, la utilidad total obtenida por una empresa que opera un negocio es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Es decir, aparece otra función. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, cada vez que usted esto aquí, este CDX, ¿qué va a decir? Esto es costo. Costo. Se va a memorizar eso. Costo. Y le empiezan a hablar de una utilidad. ¿Listo? Una utilidad. ¿Qué es la utilidad? La ganancia. ¿Listo? Es eso. Obtenida por una empresa que opera negocios a diferencia entre el ingreso total y el costo total. Es decir, P de X es igual a R de X menos C de X. Este sí es utilidad, ganancia. El P es utilidad, ganancia. R de X es ingresos. Y C de X son costos. ¿Listo? Siempre. La mayoría de los textos va a aparecer así. P de X, utilidad, la ganancia. ¿Listo? R de X, los ingresos. Y a los ingresos tiene que quitarle lo que le costó para producir esos ingresos. ¿Qué le quedó? La ganancia. Funciones de utilidad. Remítase al ejemplo 2. Suponga que el ingreso total obtenido por Porytron, o sea, de los filtros de agua, con la venta de X filtros de agua ha estado por la función de ingreso total. R de X. Recuerden, este es ingreso, ¿no? Ingreso. No es utilidad, es ingreso. Menos 0.0005x cuadrado más 20x. Y X va a estar variando desde 0 hasta 40.000, que estos 40.000 son el número de, ¿qué? De filtros que puedan construir. Determine la función de utilidad total, es decir, la función que describe la utilidad total de Porytron realiza al fabricar y vender X filtros de agua por un mes. ¿Listo? Con este R de X. Pero usted qué dice, listo. Ustedes están diciendo, la función de utilidad, ¿cuál es? Es P de X. ¿Listo? Es esta función. Y usted tiene que construir esa función. Y aquí ya le están diciendo R de X. Me están dando aquí. Entonces, solo tengo que venirlo a reemplazar. Este R de X lo reemplazo con este. ¿Y quién es C de X? Mire que en el ejercicio anterior usted ya había calculado C de X. ¿Listo? Entonces simplemente lo reemplaza. ¿Qué está haciendo? A todo lo que obtuvo por vender filtros, le está restando lo que le costó fabricarlos. ¿Y qué le va a quedar? La utilidad. Ese es. ¿Listo? Y si se dan cuenta, mire, es ese procedimiento. P de X menos igual a R de X menos C de X. La función de ingreso que me la dieron acá. Siempre nos van a dar la función, siempre. O sea, en ningún momento le van a decir, determine la función. No. Ahí ya está implícita la función. Dar mi función menos mi función de costos. Darse cuenta que aquí es menos, este menos pues me va a afectar a todos estos términos. ¿Listo? Opero términos semejantes. ¿Listo? Términos semejantes me va a quedar, bueno, aquí menos con este más, menos 0.0004x cuadrado más 10x, que va a ser 20x menos
Esto es 10x de acá, me queda 10x, y menos 10.000, ahí está, ¿listo? Significa que yo puedo reemplazar el x acá y determinar la ganancia, digamos, por 5.000 filtros, por 10.000 filtros, por 15.000 filtros, por 18.723 filtros. ¿Con qué? Con mi función de utilidad. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿No? Fácil, sencillo, claro. ¿No? ¿Profe, eso sale en el parcial o no? No, este tema todavía no sale en el parcial. No. Sí, pero tú dices lo que- O sea, no, esto de ingreso, costo, o sea, no. O sea, así como tal, no. ¿Hasta dónde va el parcial? El parcial va, digamos, hasta funciones. O sea, diga si es función, determine el dominio de una función. Hasta dominio. Pues. Sí, dominio y rango, sí. Con esta práctica diga si es función o no es función. Es eso, hasta ahí va el parcial. Esto ya es otro tema. Va para el siguiente parcial. ¿Listo? Profe, ¿hasta qué tema va el parcial? Hasta dominio y rango de una función. Hasta dominio y rango de una función. Entonces, su merced nos dijo que el rango son todos los resultados. Sí. Son todos los resultados. ¿Qué? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. El jueves parcial. Dice el jueves parcial. ¿A qué hora es el parcial? A las 4. Sí. Listo. Jueves parcial. ¿Qué? Ese día, por favor, todos con sus camaritas activadas, ¿no? ¿Para qué? Para verificar que usted es la persona que está haciendo el parcial. Listo. Ahí va a estar en la plataforma, no se preocupe que yo voy a estar ahí acompañándolo, ¿sí? Si necesita alguna fórmula, algo. Profe, ¿cuál es la fórmula de la pendiente y un punto? Mire, es esta acá. Listo, yo le soplo la fórmula. ¿Qué? Va a ser de opción múltiple, uno de falso verdadero. Ahí se diagrama de 40 preguntitas sencillitas, entonces eso va a ser. Tienen 2 horas para contestar. Y a las 6:05 de la tarde ya más o menos usted ya tiene su nota. ¿Listo? No se preocupe. Tiene un único intento, recuerden, un único intento. ¿Qué pasa? Que si a usted se le cayó el internet, Dios no lo quiera, se le cayó el internet, se le quedó medio parcial sin contestar. A las 6 de la tarde el sistema, ¿qué hace? Barre todo eso y dice, solo me contestó 3. ¿Listo? Profe, ¿qué es que se me...? Ahí ya toca hacer otro trámite, ya toca que presente otro parcial, etcétera. ¿Listo? Es eso. Regáleme el nombre, por favor, ahí en el chat, los que están en... Profe, ¿cómo va a ser la evaluación para los que no tenemos campus? ¿Qué? Yo les envío un formulario. Ok, profe. Un cuestionario pequeñito, fácil, sencillito. Eso es lo de menos. ¿Listo? Queda el registro. No, pues tampoco, pero sí, esa era la idea. ¿Listo? Ya todo por hoy, muchachos. Nos vemos el jueves en parcial. Bueno, profe, cualquier duda de los ejercicios, entonces estamos Me comentando escriben, en sí. el transcurso. Mañana, ¿qué? Mañana, bueno, mañana, digamos, mañana si pueden, después de las 4, fijo. ¿De 6 a 8? Listo, de 6 a 8. De 6 a 7, que es que a las 7 ya. A las 7 ya. Ya dormí. No, pero ya, hombre. Hasta las 7, hasta las 7. Hay servicio de tutoría mañana hasta las 7 de la noche. Muchachos, feliz tarde ya se pueden desconectar ya. Son felices. Nos vemos el jueves. Ya ustedes ya pueden pasar aquí por frente de la cámara o simplemente que nos tome la cámara y ya. Hasta luego, muchachos. Nos vemos el jueves. Feliz tarde. Que las personas que quieran asistir el día 8, que me confirman. ¿Listo? El viernes pregunto, me dicen, profe, yo voy el lunes y los primeros 12. ¿Listo? Los primeros 12. Hasta luego, que estén bien.
¿Le envió el consentimiento? ¿Le envió el tiempo que yo le envié? Miremos